capacitación que hemos armado en el marco de la Dirección Técnico-Pedagógica y la Dirección de Educación Privada, con el objeto de brindar pautas generales en relación a las propuestas de educación a distancia, que entendemos que estas instituciones que presentaron la intencionalidad de trabajar sobre una propuesta en la próxima convocatoria, pensamos que este era un primer inicio que nos permitía poder construir puntos de encuentro para transitar este proceso que se viene en breve. Así es que bueno, si bien no ha sido lo suficientemente largo como quizás hubiésemos querido, los recursos y los tiempos nos corren. Entonces, bueno, por eso es que hemos pensado en esta instancia de definición de ejes o puntos nodales. En principio, hoy lo que quisiésemos hacer en relación al encuentro pasado es la recuperación de manera muy sintética en relación a los requerimientos en términos de recursos humanos para poder encauzar cualquier propuesta de educación a distancia, trayendo a la reflexión que el trabajo sobre una propuesta pedagógica en el marco de la educación a distancia requiere, sin lugar a dudas, de un cambio de paradigma, de posicionarnos desde otros lugares, y por allí estos cambios de paradigmas, estos nuevos posicionamientos, hasta que se transitan, suelen no poder anticiparse, sobre todo por parte de quienes no tienen el dominio, saberes en relación a lo que la educación a distancia necesita. Entonces esta recuperación tiene como objeto esta reflexión, volver a pensarnos y un poco como cuando nosotros lo discutíamos en principio sobre a quiénes iba a ir dirigida estas actividades, decíamos que era necesario involucrar a los agentes principales de las instituciones, y entre ellos también estaban los representantes legales, ya que son quienes en algún punto tienen que hacer tomas de decisiones, quizás las que no son amigables, que son las de orden económico, que son como muy complejas. Entonces la recuperación pasa por este punto de pensar que llevar a cabo una propuesta de educación a distancia supone una inversión económica, es sumar perfiles que quizás no los necesitábamos para la presencialidad, es la determinación de roles y funciones para estos nuevos perfiles que incorporamos, y es pensar que la conjugación de los distintos perfiles hace que después los procesos de implementación fluyan y permitan, que este es el objetivo, la construcción de nuestros objetivos o finalidades formativas en cada una de las propuestas que pensemos llevar a cabo. Pero no es el centro ni el eje de este encuentro, simplemente era la reflexión sobre esta necesidad de mirarnos hacia adentro, de definir qué tenemos y qué nos hace falta. Y en esto en esta reflexión, hacer un análisis genuino que nos permita poder hacer tomas de decisiones en relación a si es necesario incorporarse, deben incorporar. ¿Por qué? Porque el cambiar algunos agentes de roles y funciones que se superponen entre sí, en algunas ocasiones se puede hacer, pero en otras tantas no, por la pertinencia de la función o del rol. No quisiera aburrir con esto porque hay mucho para trabajar hoy en relación a los modelos tecnopedagógicos, en relación a las propuestas que ustedes seguramente nos han traído para compartir y para que podamos analizar y que podamos hacer genuinas sugerencias
para colaborar y contribuir en este proceso de construcción sobre las propuestas de ustedes. Le voy a dar lugar a Cintia para que retome y para que pueda avanzar en relación al tema que hoy en este tercer encuentro nos convoca. Bueno, gracias, Ana. Bueno, bienvenidas a las personas que se han conectado hoy y que están apostando un poco a esta capacitación. Bueno, quedó pendiente la semana pasada esta actividad en la que les proponíamos que ustedes analizaran los aspectos positivos y negativos o aspectos a mejorar que tenían estos distintos modelos de aulas que, digamos, que estaban en esta presentación por estas cuestiones de acceso, que no podríamos entrar, digamos, como usuarios a todas estas aulas, y eso habla de un aspecto que ya les voy a comentar más adelante. Queríamos saber si habían podido desarrollar esta actividad y qué es lo que habían encontrado. Sí, esa actividad yo la he subido en donde dice actividad 1 del segundo encuentro, porque donde estaba proyectada esta actividad está colocada como material de lectura, entonces bueno, por esa imposibilidad la subí en la actividad 1. Hay una salvedad porque podían escribir abajo, digamos, ya vamos a ver, ese es un claro, detalle no, pasa que sí, he hecho un documento y lo he subido. Sí. Del Classroom, digamos. Claro. Y en cuanto a lo que es el análisis de las distintas aulas virtuales, en la primera se ve que hay un acceso inmediato para las distintas secciones, pero al mismo tiempo, como mejora, podría estar el que no se encuentra una hoja de ruta, el agregarle el progreso de las actividades que se van desarrollando. Hay falta una comunicación más fluida entre lo que sería... Nadia, para que vamos... bueno. ¿Está hablando ahora del aula virtual 1? Sí, exactamente. Bien, de la 1. Para que la vamos mirando y vamos viendo lo que usted está marcando. Bien, como les decía, en esta primera aula virtual, si bien hay un acceso inmediato a las distintas secciones porque están colocadas en forma de pestañas, ¿sí? Pero se ve esta falta de a lo mejor colocar algún foro que haga de nexo entre compañeros o algún lugar de consulta con los tutores o con los profesores. Bien. Eso, y bueno, también esto que les decía de una hoja de ruta para saber por dónde debo de continuar para llevar un aprendizaje en cuanto a lo que es, en este caso, la temática de programación web. El progreso también de cómo se va llevando a cabo, si se van completando las actividades o no. Bien. ¿Alguna otra cuestión aquí con respecto al aula 1? Eso es lo que podría señalar en cuanto a lo que es la aula virtual 1. Bien. Después voy a hacer yo la devolución de esto, pero vamos a seguir mirando estos modelos de aula y ustedes me van comentando qué aspectos positivos han encontrado o aspectos negativos. Aquí estamos en el aula número 2. El aula número 2 es un aula bastante completa. En cuanto a los complementos, hay distintas secciones donde se puede ver una presentación, donde se puede ver una hoja de ruta, donde se puede ver que hay foros en base a cada uno de los contenidos que se ven, que se van a ir dando por los módulos. A lo mejor una comunicación más directa en cuanto a consultas hacia el tutor, más allá de un foro que por ahí me permite discutir un tema en particular. Eso sería lo que podría llegar a comentar de lo que es esta aula número 2. Bien.
Graciela, ¿a ustedes alguna otra observación o, digamos, la representante es Nadia en esto? No sé si me Yo he escuchan. participado en la lectura, pero la representante es Nadia Bien, en bien, este digo, porque a caso. lo mejor hay otra mirada ahí, aunque sean de la misma institución. No, lo que pasa que en este ámbito uno observa que se presentan como aulas virtuales distintos recursos que no lo son. Ese sería, digamos, mi punto de vista. Desde lo pedagógico podríamos decir que son grandes recetas, ¿no? Grandes recetas donde uno puede sentirse cómodo de todo lo que va a hacer. Pero creo que puntualmente nadie ha hecho como un análisis mucho más profundo que lo que yo vi en mi lectura, así que por eso ella lo está dando. Bien. Vamos entonces con el aula 3. La verdad que esta tercera aula es bastante completa. No tengo mucho que decir. A lo mejor lo que les podría objetar es, o que se podría mejorar, es un poquito mejor organizada cada sección dentro de los módulos que se van a dar. Pero en cuanto a lo demás, hay un rápido acceso a la presentación, hay un rápido acceso a la comunicación entre compañeros y entre los tutores y los administrativos. Pero dentro de sí es como que está soltada la información y a lo mejor le falta por ahí un poco de organización, nada más. ¿Algo más? Ahí me queda la duda cuando usted dice una mejor organización, ¿en qué sentido lo...? En el sentido de la visualización de la parte pedagógica, cuando el alumno va a ingresar, se encuentra con eh, contenido del estilo blog, ¿sí? Que a lo mejor presentándolo en un formato más acorde podría hacer un estilo de hoja de ruta donde vaya dando una progresión de los contenidos, una lectura en profundidad y complementándolo, como en otros lugares se ha podido ver esto de la bibliografía alterna. ¿Sí? Está como soltado como si fuera un blog y no como como Un bloque en el sentido que están los dos materiales, usted dice uno debajo del otro, en ese sentido. Exactamente, sí. A lo mejor al no estar seccionado, justamente lo que es la parte de contenidos, se ve un poco engorroso para un alumno que no está muy habituado a lo que es las aulas virtuales. Bien. Nadia, se me ocurre preguntarte, ¿cuál es Sí, tu rol en SICAP? ¿Cuál es tu función? mi función, actualmente soy docente, ¿sí? Y me gusta mucho desenvolverme en todo lo que es las aulas virtuales, ¿Y tu más formación? allá de... yo soy técnica en informática y Ajá, soy profesora de tecnología, tengo la licenciatura y el profesorado en ciencias de la educación. bien, bien. No, te preguntaba por esto, por tu mirada. No solo haces foco en términos de cuestiones de la organización o cómo se presentan los distintos recursos o materiales, sino que siempre a la luz de la función pedagógica. Entonces, por eso es que te preguntaba cuál era tu formación base, porque está bueno, el análisis está bueno, Sí, es como me que, gusta mucho basarme en la mirada, en el diseño y en la accesibilidad que va a tener el alumno a la hora de encontrar el material. Siempre trato de organizarlo de una forma que sea simple visualmente y fácil de recorrer, sin perder la perfecto, complejidad de la enseñanza, pero siempre que sea simple visualmente, para que no se enriede y pueda seguir una trayectoria. perfecto. Nada, era un paréntesis, te Bien, dejo, Cindy. es importante esto que está marcando Nadia,
Después les puedo brindar material, algunas recomendaciones sobre materiales accesibles, pero bueno, digamos, no estaría en el marco de este encuentro, pero les puedo después, si les interesa, compartir material sobre eso. Sí nos Bueno, interesa, Cintia, sí nos interesa. Aquí estamos con el aula 4. Está, digamos, por supuesto, tomada por partes. Bien. No sé si esto lo han podido revisar. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ah, bien. Sí, el aula virtual 4, si bien tiene acceso rápido y sencillo, como lo es Classroom de por sí, las secciones están como muy separadas, sin hacer nexo entre lo que sería la clase, el foro, ¿sí? Entonces, eso a un alumno lo puede despistar. A lo mejor sería lo ideal que la clase, el módulo y el foro estén en conjuntos para darle un seguimiento más organizado, ¿sí? Yo de todas formas, para lo que es educación a distancia, no considero mucho que Classroom sea una herramienta muy viable por el hecho de que si alguien ingresa, ¿sí?, con el código, no avisa al profesor de que hay un alumno nuevo y no se puede hacer un seguimiento tan particular. Ahí hay una salvedad que uno puede ocultar digamos, no admitir nuevos estudiantes, ¿sí? Hay una función Bien. ahí que uno puede dejar de hacer público el código y entonces, bueno, no podría entrar nadie más, digamos, si el problema pasa por eso, por ese lado. Bien. O sea, que puede continuar, que ya vamos a ver, sí. Continuar siendo dentro de lo público un espacio privado. Bien. No sería por ahí los obstáculos que tiene Classroom, tienen otros obstáculos, pero primero, bueno, más allá de esta organización, ¿ustedes han podido detectar alguna otra cuestión acá con Classroom o con esta aula, esta propuesta? A lo mejor, sí, Graciela. No, seguimos, ya lo digo yo. A lo mejor en el caso nuestro de colocar una carrera, ¿sí?, que de por sí una carrera tiene varias asignaturas, dentro de un solo Classroom no sería posible, quedaría como muy sobrecargado, quizás. Por eso digo, es la cuenta gratuita individual, para generar darle un marco de administración y gestión de un conjunto de aulas virtuales, y es Google Suite. Tiene la posibilidad. Por ahí pasa en otras cuestiones en cuanto a la interfaz. Por ejemplo, usted marcó recién algo, me dijo, no lo pude realizar en este lugar porque estaba definido como un material y entonces lo definí en otro lugar. ¿Y qué pasa? Que uno puede generar un foro, en realidad lo que hace es forzarlo, porque genera un material y utiliza el espacio del material como foro. ¿Por qué? Porque me permite hacer comentarios. Entonces uno puede poner en la descripción la enunciación de ese debate, de ese foro, de lo que uno quiere plantear para que se trabaje, y debajo están los comentarios que cada uno de los participantes puede ir interviniendo. Por eso digo, hace las veces de foro, pero no es específicamente un recurso de foro. ¿Bien? Lo que hace es emular un foro mediante recurso material. Bien. Sí lo admite, pero no es específicamente diseñado para foro. ¿Estamos bien? Sí, la sigo perfectamente. Y hay otro tema aquí con esto, ya que estamos con el Classroom, que no es tan estéticamente por ahí amigable, es que uno no puede colocar imágenes. Claro, es verdad. Y digamos, solamente en vez los de ver enlaces, videos, claro, como lo haría en Moodle, que uno ve el video en el espacio web. No tiene que hacer clic para ingresar.
y que lo lleve a otro lugar. Uno lo puede configurar para que esté embebido esa imagen o embebido ese video dentro de ese mismo entorno virtual. Esas serían algunas de los obstáculos o cuestiones no tan bonitas del Classroom. Por otro lado, sí tiene el sistema de la posibilidad de calificar, como lo tiene también Moodle, y bueno, depende del planteo que se haga sobre el tema. Por ejemplo, acá hay varios foros, y contándoles un poquito de qué se trató aquí en esta parte, se generaron grupos y cada grupo tenía su propio foro para acordar un determinado trabajo. Entonces, por eso van a ver que hay como muchos grupos, y era como su espacio individual dentro de un espacio grupal. Pero tiene que ver con una estrategia, ¿está bien? Bien. Claro, es el armar grupos de clase dentro de lo que es el espacio grupos para el grupal. trabajo, para algún trabajo en particular, que uno puede armar subgrupos, como hemos armado en el encuentro anterior, estas subsalas, pero un lugar donde registren estas intervenciones, porque a veces eso también tiene que ver con la evidencia necesaria que debe tomar el profesor para, digamos, evaluar ese proceso que viene llevando el alumno. Bien. Y acá estaba esto que cuando uno genera una actividad dentro de Classroom, que hay una serie de videos también, si quieren después se los compartimos, de un curso que decimos, no sé si el año pasado o el anteaño pasado con Marcos, donde estuvimos hablando de varias plataformas. Una era esta. Entonces, cuando uno genera un espacio de actividad en esta plataforma, le genera esta planillita donde uno puede ir marcando, ir indicando como profesor el estado de avance de ese alumno. Y si hubo entrega o no. En este caso, estoy yo sola como alumna y no, soy una mala alumna porque no entregué nada. Hice todo sin entregar. Pero también tiene la posibilidad de cuando uno aloja una actividad, que le indique cuándo la subió. Y uno, ahora vi que han agregado una nueva funcionalidad, que es que poder limitar la subida de las actividades cuando está fuera de plazo. Que antes lo que hacía era, indicaba que estaba fuera de plazo, pero lo dejaba la persona subirlo. Entonces estaba esta cuestión, profesor, yo subí el trabajo, entonces generaba como una tensión ahí entre tener que evaluar y no evaluar un trabajo que estaba entregado fuera de plazo. Esto ya lo han solucionado desde Classroom y uno puede limitar la entrega. Entonces, lo que no entregaron en plazo no se entregó. Bueno, son cuestiones a pensar, ¿no? Pero está la posibilidad de hacerlo a nivel tecnológico. Bien, vamos a ver con el aula 5. Esta quinta aula, la verdad que a mí me pareció la mejor de todas. Es una linda aula donde tiene acceso rápido a cada uno de los módulos, donde se puede agregar imágenes, donde hay un acceso rápido a los foros. La verdad que no sé, a mí me ha parecido una muy linda aula, igual que la sexta aula. Ahí la miramos. Acá lo que tiene de positivo, uno siempre va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pero sí. De poder darle un ordenamiento, y que el alumno, si se perdió en algún momento de esa instancia de formación, que pueda saber por dónde van, ¿no es cierto? Y esto también se puede, acá está con una vista de mosaico, y va indicando por cada encuentro cuál va a ser el tema central de ese encuentro y el orden que tiene. Entonces uno sabe que si no participó en un encuentro, puede ubicarlo rápidamente y acceder a lo que ese encuentro proponía. Bueno, y acá me dijo usted del aula 6. Sí, que a mí me encanta porque es visual, es rápida para acceder. Bien, esta plataforma es la plataforma que, bueno, como bien está ahí expresado, esto es un ejemplo de la plataforma que utiliza el Infod, que es la educ.ar, y tiene toda esta estructura. Digamos, a nivel
Bueno, Graciela la debe conocer porque ha trabajado en un instituto que la disponía de esta plataforma de gestión estatal y tiene esta organización que, como usted dice, es como indica desde el momento que uno ingresa todas las secciones que dispone con ese menú que se encuentra a la izquierda y rápidamente puede ir accediendo y si no accede por ese menú puede ir retomando el proceso en el que se quedó a través de ese botoncito que dice retomar en color azul, ¿sí? Si hay algo que no completó, lo va a llevar directamente a esa actividad y si no, puede hacer este recorrido a través del menú izquierdo. Sí, la verdad que es una linda plataforma, muy intuitiva y de fácil. Es intuitiva para el usuario participante. Lo que tiene es la complejidad en la carga de la información por parte del docente. Porque tiene, no es lo que, digamos, lo que se le muestra al usuario final, no es la forma en la que el docente accede para cargarlo. Tiene otra interfaz con otras pestañas, que bueno, por ahí no es tan intuitivo para el docente, pero sí es muy intuitivo para el alumno. Bien. Y bueno, acá no está expresado porque este es un ejemplo. Después les podemos también compartir videos de tutoriales que genera el propio Infod para que ustedes vean qué otras utilidades, pero tiene esta posibilidad de grabar videos desde la misma plataforma y embeberlos. Tiene la posibilidad de ir generando un porcentaje por cada una de las actividades. Esto tiene que ver con este monitoreo de la actividad y de cómo va el avance de ese alumno. Y más sobre todo cuando tenemos varios alumnos que a lo mejor no podemos, porque no conocemos físicamente, y que la forma de conocerlos es a través de las evidencias que van dejando en el aula. Bueno, y ahí también tiene esta posibilidad, bueno, hay un ejemplo ahí donde hay 1%, a medida que uno va haciendo clic, esto también es interesante tenerlo en cuenta, cómo vamos registrando de alguna manera estas evidencias, este pasaje del alumno por el aula, y cómo vamos indicándole en algún sentido que hay actividades que son obligatorias y otras que son alternativas. ¿Qué actividad requiere o qué material es requerido que lo lean para poder completar una actividad y cuáles son los materiales complementarios, que pueden a lo mejor no estar definidos como obligatorios, pero sí estar disponibles para su lectura? Acá un ejemplo de una presentación de un video, o sea que también hay otros formatos que admiten. Volviendo a esta idea de la presencialidad y la no presencialidad, no solamente está la mediación de materiales para ese encuentro con el alumno, sino también la posibilidad de generar videos y que el alumno conozca al docente cuál es ese cuerpo que está detrás de todo este trabajo, de todo este trayecto formativo. Entonces el video da esa posibilidad de que se presenten, conozcan su voz, conozcan su rostro, su forma de conducirse. Y también con esto mismo uno le puede pedir a sus alumnos también que hagan sus presentaciones personales y también conocer cuál es el cuerpo que está detrás de ese alumno. Bueno, y teníamos que explorar el aula de la capacitación, que ya voy a abrirla. Bien, entonces aquí estamos en el aula, que bueno, ya un poquito hemos enunciado algunas características que son, digamos, que se pueden mejorar o que tienen cierto grado de eficiencia en este Classroom, pero aquí tenemos el espacio de la cartelera, de las novedades, este tablón de anuncios en el cual uno lo puede configurar para que solo el docente emita algún comunicado o para que el alumno escriba también, puede comunicarse por ese medio. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a esto mismo. ¿Cuál es el espacio para la comunicación? Que también debe ser muy claro. Esto que estaba marcando un poco Nadia en alguna de los entornos recorridos.
tiene que haber una comunicación clara y tiene que esta es otra clave, ¿no es cierto? Ser coherente en cuál va a ser el mecanismo, los medios de comunicación y que siempre se utilicen los mismos. Para que todos estemos en claro hacia dónde vamos y qué es lo que se pide de nosotros cuando somos estudiantes y qué esperamos nosotros como docentes de esos alumnos. Bueno, aquí por ahí esto no reviste las características de una aula, de una carrera a distancia. Digamos, se va construyendo en este recorrido que vamos llevando con ustedes y porque solamente va a tener estos 3 encuentros, ¿sí? Pero bueno, también está, todo es pasible de mejoras, como quien dice. Lo que tiene lindo Classroom es que si bien en el tablón donde se colocan las novedades, ahí sí admite, por ejemplo, colocar alguna imagen o anclar una presentación, mostrándola, ¿sí? Pero bueno, siempre hace de nexo hacia el enlace a donde esté subido. Pero bueno, como punto a favor, eso, ¿sí? Que se puede mostrar ahí como una primera parte lo visual, las imágenes y algún video anclado. Que Sí. En la parte de trabajos de clase lo muestra solamente el enlace sin nada estético. Claro, por ahí está más la cuestión esta estética de amigable, digamos, desde el punto de vista de la imagen, ¿no es cierto? Que estamos en una era en que la imagen cobra mucha relevancia. Y aquí, bueno, lo que tenemos es texto, como usted bien dice, un texto que nos lleva a ciertas cosas, ¿no es cierto? Y etiquetas, con lo cual hace su uso muy sencillo, pero con estas limitaciones. Y en esto, vuelvo a hacer hincapié en esto que decía recién de la plataforma edu.ar, que es la que dispone Infod, que tiene una interfaz diferente para el docente que carga los recursos, las actividades y genera la clase, y lo que puede ver el estudiante cuando accede. Para el estudiante es como muy sencillo este seguimiento, este acceso, esta disponibilidad, pero para el docente tiene su complejidad en la administración. En cambio, en el Classroom, lo que ve el docente es lo mismo que ve el alumno. Y es muy sencillo de usar para el docente la forma de crear, porque simplemente hay un botón crear y uno elige los temas, si es que ha definido temas, y va ingresando, va colocando los recursos que requiere de acuerdo al modelo tecnopedagógico al que adopte. Eso es otra cuestión que tenemos que ver. Perdón, me meto. No es mi fuerte. Quizás termine este aporte de arrojar luz a algunas cuestiones que yo siempre defiendo más de orden pedagógica. Y cuando hablamos de las imágenes o cuando hablamos de esta condición amigable, de algún modo, no la desmerezco, considero que para quien elige una oferta formativa a distancia, el encontrarse a gusto dentro de un espacio de trabajo, el poder no perderse, porque la misma aula me permite poder ubicarme respecto de cuál es mi trayectoria y mi recorrido, no son datos menores. Entonces, por allí, la definición, la elección, los modelos tecnopedagógicos, como cualquier modelo pedagógico subyacente a una clase, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser modelos cerrados ni modelos estrictos. Pueden haber espacios donde uno elija y se nutra desde algunos lugares y después elija y se nutra desde otros modelos. O sea, a eso me estoy refiriendo. No tenemos que ser taxativos ni tenemos que tener una mente ciertamente cerrada. ¿Por qué? Porque en definitiva
lo que nosotros vamos a hacer es trabajar sobre una población, y quizás en principio esa población estudiantil nosotros la desconozcamos, o sea que ahí hay un desafío muy fuerte en relación a no saber cuáles van a ser los destinatarios, entonces hay cosas que yo no puedo anticipar. Pero una vez que ya empezamos en la danza, es más sencillo, porque no solo conocemos nuestro destinatario, sino que ese destinatario lo vamos a ir como configurando conforme a nuestra visión y mirada respecto a estos proyectos. Ahora, no deja de ser una realidad que un escenario amigable, en donde, para mí esto, por ejemplo, no es menor que yo sepa quién es el que me está hablando. Que yo sepa la cara del docente que tengo por detrás, me parece súper importante en la configuración de esa relación que tengo que establecer con quien me va a orientar en este proceso de aprender. Entonces, intentar elegir un espacio para alojar mis recursos que tenga estas condiciones, debiera ser, a mi juicio, pero eso es a mi juicio, no sé, cada quien tendrá su posicionamiento y son todos respetables. Me parece algo muy importante. El que yo pueda, el que cuando transite de un aula a otra, porque tengo en convivencia muchos profes, muchas materias, y que no sean disruptivas unas de otras, que no sean aulas diferentes, que yo, uy, es cierto, me tengo que... ¿Han visto cuando uno tiene que cambiar el chip porque viene una materia y decís, ay, ¿cómo era? Ah, cierto. Esto que uno hace en la presencialidad también lo hacemos, o sea, el reconfigurarnos en relación a ese docente, son mecanismos que los hacemos automáticos, pero que existen genuinamente, y de esa misma manera, pero mediados por una pantalla. Entonces los niveles o las posibilidades de entablar una relación con el docente, si nosotros no lo brindamos y no lo promovemos, es como muy complejo de desarrollar por parte del estudiante. Nada, es como una reflexión que traigo a pie de lo que venía señalando Nadia y Cintia en relación al análisis de las aulas que ya estuvimos viendo. Sí, de hecho, bueno, si uno piensa a nivel de almacenamiento y dice, bueno, no vamos a excedernos en cuanto al uso de videos porque un video embebido consume ciertos recursos, que es distinto el video cuando está el enlace de ese video a otro lugar. Pero puede reemplazarlo también con una imagen y con un podcast, una grabación breve de ese docente presentándose. Entonces también es una forma de acercarse a ese estudiante. Sí, la verdad que son lindas formas y bueno, y miradas sobre estas formas de la educación a distancia, de cómo proyectar y presentar una plataforma para el alumno. Bien, vamos a volver un ratito a la presentación. Ahí volví. Ahí lo proyecto. Bien, ¿están viendo la presentación? Bien. Bueno, ya vamos a retomar, no vamos a dar mucho más tiempo a estos aspectos porque después los vamos a retomar. Todo esto que estamos hablando, que se van constituyendo en estos aspectos a tener en cuenta en el diseño de aulas virtuales. Hoy nos habíamos comprometido con trabajar un poquito más con esta dimensión tecnológica. Por supuesto que todos estos temas no se agotan, hay mucho más para hacer y para investigar, simplemente es brindarles como claves básicas para empezar a trabajar en estas aulas. Primero retomar, estuvimos ya hablando de la gestión tecnológica, tener en cuenta que cuando hablamos de gestión tecnológica en el trayecto de formación,
tiene este objetivo que está indicando acá: facilitar el acceso a las herramientas tecnológicas, promover su uso pedagógico y fomentar la actualización y el desarrollo de competencias digitales por parte de los docentes y estudiantes. También tenemos material sobre competencias digitales para compartirles, y fíjense en cómo en la definición, en una de las definiciones posibles de gestión tecnológica, vuelve a aparecer este proceso imbrincado entre la gestión tecnológica y la gestión pedagógica. Porque no es solamente disponer de estas herramientas tecnológicas, sino usarlas de forma adecuada para promover el uso pedagógico y lograr aprendizajes y competencias digitales por parte de nuestros estudiantes. Bueno, por ahí podría haber dejado la pregunta y que ustedes me contesten, pero ya venimos hablando de aulas virtuales. Simplemente situarnos en que, bueno, ¿a qué nos referimos con aulas virtuales? Aquí lo va a mencionar como un entorno de enseñanza-aprendizaje, un espacio online creado con la finalidad de generar experiencias de aprendizaje valiosas, un espacio privado, y esto ahí vuelvo a retomar esto que estuvimos viendo, en el sentido de que un grupo de estudiantes pueden acceder a todos los recursos y que genera ese docente, que comparten sus compañeros. Es un espacio privado también porque requiere de un logueo, ¿sí? Requiere de un ingreso con un usuario y una contraseña para poder acceder a ese entorno. Y retomando esta cuestión de Classroom, que ya lo tiene a esto solucionado en el sentido de que uno puede cerrar el ingreso de los estudiantes a ese entorno. Entonces también es un entorno privado. Público en el sentido de acceso a la información, que es diferente a lo que uno podía tener en un aula presencial, donde si uno no asistía a la clase, bueno, se perdía de lo que pasaba en esa clase, y aquí uno lo debería poder recuperarlo de este espacio, este entorno online. ¿Qué dicen los autores que debería contener como mínimo un aula virtual? Un conjunto de materiales o recursos didácticos de estudio y trabajo, una serie de actividades o tareas de aprendizaje, herramientas comunicativas. Y aquí volver a este centro, que también lo habló Lorena en el encuentro anterior, de esta dimensión comunicacional, ¿sí? ¿Cómo va a estar? Y que usted también lo marcó Nadia en algunas de las aulas que estuvimos recorriendo, cómo se da esta interacción entre alumno y docente, entre alumnos con alumnos, cuáles son los espacios para esa comunicación, cómo se conforman y le dan a ese alumno la posibilidad de transmitir lo que le pasa, lo que le sucede, cuál es su grado de avance. Cuando hablamos de herramientas comunicativas, también incluiría en esa como aspecto o componente esta posibilidad de ir marcando el avance que uno tiene en el aula, ¿sí? No solamente para que el docente pueda ver el grado de progreso, sino también para que uno pueda autogestionar su aprendizaje, uno en el rol de alumno, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hasta aquí llegué hoy con la lectura, con el desarrollo de las actividades, con lo que se me había solicitado. Hasta aquí llegué con este video que tenía que revisar porque no pude asistir al encuentro sincrónico. Entonces, estas marcas que posibilitan algunas plataformas como Moodle o Edu.ar o Chamilo, hay otras, ¿no es cierto? Hay varias. Esta posibilidad de poder tildar hasta donde uno llegó también es una forma de comunicación. Bueno, y procedimientos de evaluación que le permitan trabajar de forma autónoma. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este entorno? ¿A dónde lo tengo que subir? Yo, sumo algo Sí. más. Estas cosas, estos tintes que yo voy acotando también tienen que ver con lo que yo voy detectando en las evaluaciones de las carreras desde el rol de evaluador en el Consejo Federal de Educación a Distancia.
y saben que es como muy, pero extremadamente muy recurrente ver aulas en las que esa interacción y esos procesos comunicativos son o inexistentes, o uno tiene que hacer una exploración como si fuésemos, no sé, estuviésemos develando un código encriptado, y cuando se torna tan complejo esas búsquedas y tan entorpecidas porque las interfaces son difíciles, porque los enlaces no están... yo me pongo en la piel del estudiante, ¿no? Y de repente no hay otro análisis, o no revisto otro análisis que llegar a la conclusión de que estamos trabajando bajo aulas repositorios, en donde yo voy subiendo información y mediante un elemento que puede ser un foro o qué sé yo, o algún trabajo práctico que planteo, a partir de allí puedo ir develando si el estudiante avanza o no avanza, pero siempre como si yo estuviese depositando la responsabilidad absoluta del estudiante frente a su proceso de aprender. Y si bien la educación a distancia supone ciertos niveles de autonomía frente al aprendizaje, no hay que confundir esos niveles de autonomía con responsabilizar o deslindarme de mi responsabilidad como docente, y a nivel institucional de hacer las vigilancias para que esto suceda. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación al desarrollo o abordaje de saberes, otra recurrencia que yo suelo ver en las aulas virtuales es la de que si yo tengo mi programa organizado por unidades, que la unidad 1, que contiene un cúmulo de saberes que yo pretendo que el estudiante sepa, ese cúmulo de saberes los puedo abordar con una sola clase, un trabajo práctico y un foro, esa configuración de 3 elementos. La realidad es que ustedes piensen si eso, en algunos casos, si son unidades introductorias quizás, pero si yo tengo ese mismo ABC para configurar todo, entonces aquí hay algo que no está bien. Acá hay algo que no está bien, no lo hago en la presencialidad, menos acá donde yo tengo que tener en disponibilidad una serie de recursos que permitan poder llegar a nuestro estudiante con lo que necesita saber. Entonces, lo traigo a colación, todas estas cosas son parte de las claves que yo les comenté en el primer encuentro, de cosas que yo voy viendo en recurrencia y que me llaman poderosamente la atención y que me permiten hacer el análisis real que anticipa que esa configuración habla de un desconocimiento respecto de qué hablamos cuando hablamos de educación a distancia. Como una transferencia de responsabilidades hacia el estudiante, como si yo frente a esto lo resuelvo muy sencillamente con 2 o 3 recursos y después que el chango haga lo que pueda con lo que tiene. Y estamos hablando de formar profesionales, entonces a eso me refiero. Con la seriedad que reviste el tema que nos convoca, que es la configuración de una propuesta que forma personas para su desempeño profesional. Eso sí, nada más. Me permito agregar, perdón, como el marco, porque en el formulario lo que se solicita es la presentación de 3 espacios curriculares completos. Por lo tanto, también eso justifica el hecho de que nosotros estamos hablando de ese equipo pedagógico y tecnológico que ya en la previa, digamos, en la... 4 espacios.
de ese equipo que en la previa, digamos, en la formulación del proyecto, ya debe estar consolidado institucionalmente para poder generar estas aulas, estos espacios con todos los recursos previstos. Nada más esa acotación, digamos, y que es medular, digamos, dentro de la propuesta. Que eso esté consolidado y configurado, ahí se espeja que la institución tiene la solidez, la solvencia para hacer la propuesta de carrera. Así que, bueno, ese modelo que se solicita es el que tiene que estar sumamente aceitadito a la hora de presentar la propuesta para ser evaluada. Los requisitos, Lorena, me da pie a mí otra cosa. En el encuentro anterior o en el primero estuvimos hablando de los servidores. ¿Se acuerdan que yo les decía que también, creo que cuando fue la definición de los perfiles, y estaba entre uno de los perfiles el administrador de plataforma, y estuvimos hablando de la necesidad de contar con un servidor dedicado, y una aclaración con respecto a esto es que lo que tiene que tener en cuenta es la cantidad de usuarios que va a interactuar con esa plataforma. Y cuando digo usuarios, estoy refiriéndome tanto a los docentes como a los estudiantes en cada una de las aulas de todo ese trayecto de formación. Y contemplando la mayor cantidad de interacciones posibles para elegir qué tipo de servicio va a contratar en ese caso. Porque una cuestión es alojar todos estos recursos que aquí se menciona como una cuestión de, bueno, ¿qué tiene que tener como mínimo esta aula virtual? Pero otra cuestión que un poco define el tipo de servidor y de servicio que se va a adoptar es el intercambio, la interacción entre los usuarios. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si vamos a montar una carrera y, digamos, las cortes van a estar conformadas con 40 personas que van a interactuar, es una cuestión, y otra cuestión es diferente de pensar en 100 personas, 200 personas y demás, al momento de elegir el servicio. ¿Por qué es necesario pensar en los modelos tecnoeducativos? Si bien ya venimos hablando de que son dos procesos imbrincados, tanto la dimensión pedagógica y tecnológica, pero sin lugar a duda, ponernos a pensar en estos modelos, que vamos a hablar muy rápidamente sobre ellos, es como decir, bueno, existen algunos de estos modelos, es que dependiendo del modelo al que adoptemos, que lo que dijo Ana, que no necesariamente todos debemos adoptar el mismo modelo, sí tener algunas cuestiones, como acordar algunas cuestiones básicas entre nuestro equipo, que tiene que ver con esto de la comunicación, con la forma de acceso, cómo se va a manejar el estudiante dentro de ese entorno. Cuando ustedes estaban hablando de esto de cambiarse el chip para pasar a otra materia, yo pensaba, es lo que nos pasa cuando cambiamos de celular, ¿ven? Estamos acostumbrados a una interfaz, una forma de acceso, y por más que, pero ¿cómo? Si siempre manejas un celular, y es como una cuestión que estamos siempre llevando de un lado para el otro. Pero en el momento que compramos una versión nueva y nos cambian las opciones y la forma de acceder, es otra vez volver a reinventarnos y volver a revisar cómo funcionaba lo que ya teníamos aceitado. Bueno, lo mismo le pasa al alumno cuando entra a aulas que son totalmente diferentes y que no tienen esta capacidad de comunicar eficientemente cuál es el recorrido que tiene que hacer ese alumno. Y por eso retomo, que está dentro de alguna de las claves, esto que mencionaba Nadia de la hoja de ruta, es decir, ¿cómo se va a desarrollar este trayecto de formación? ¿Qué es lo que se espera de nosotros como estudiantes? ¿Dónde vamos a ingresar, por ejemplo, para la primera clase, para la segunda? ¿Cuál es el cronograma de trabajo? ¿Qué se espera de cada uno de esos encuentros o cuáles son las actividades que aloja cada uno de esos encuentros?
¿Cuál es la modalidad que adopta el profesor y cómo se me va a evaluar? Por eso la hoja de ruta, o también a veces está esto expresado en la presentación del espacio curricular, es muy importante para situar al alumno en lo que se espera de él en este recorrido. Y también la definición de actividades, porque los recursos como tal, los recursos tecnológicos pueden ser utilizados de varias formas diferentes, el mismo recurso tecnológico. Recién estábamos dando un ejemplo como muy sencillo, de decir, bueno, este recurso que es material en el Classroom puede ser usado para subir, alojar un material propiamente dicho, o puede ser emulado en un foro. Entonces, el recurso, de acuerdo a la intencionalidad del docente, puede tomar una forma diferente, y esto tiene que ver con ese modelo educativo, tecnopedagógico que adopte. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cuando trabajamos con tecnologías, necesariamente tenemos que hablar de esta combinación de lo pedagógico con lo tecnológico, que nos permita, porque si estamos solo parados dentro de lo tecnológico, seguramente vamos a hacer una subutilización de las potencialidades de ese recurso en el aula. Y si estamos parados solamente en lo pedagógico, probablemente no podamos explotar toda la potencialidad. En ambos casos, estamos utilizando el recurso. En un lado porque lo sobrevaloramos sobre otras cuestiones, y en el otro porque lo subutilizamos por desconocer su potencialidad. Entonces, bueno, ¿qué buscamos en esa aula? Que esta aula sea amigable en el sentido que permita, como decía su definición, estos aprendizajes significativos. Digamos, el docente pueda potenciar ciertos aprendizajes y desarrollar ciertas capacidades o habilidades TIC que no lo podría tener en la presencialidad. Si pensamos desde el punto de vista del constructivismo, porque que el alumno aprende haciendo cosas, leer, buscar, resolver problemas, elaborar proyectos, debatir, pero para esto tiene que tener esos recursos y esos espacios construidos en esa aula. Que tenga experiencias activas, individuales y colectivas. Y una de las potencialidades de los entornos virtuales es justamente el trabajo colaborativo. Por ejemplo, un sistema de videoconferencia como el que estamos utilizando nosotros en este momento para dar este seminario taller, bien puede ser utilizado por un grupo de estudiantes para comunicarse y estar trabajando en un proyecto en común. Entonces, sin lugar a duda, potencia y da soporte al trabajo colaborativo, porque permite que nosotros que estamos en distintos lugares geográficos podamos estar conectados con un objetivo en común, que en este caso es esta capacitación, en otro podrá ser el desarrollo de un proyecto o de una actividad. Por otro lado, esto que ya venimos hablando, que existe una intensa y constante interacción comunicativa entre el docente y el alumno, que va a estar disponible en ese material, que va a estar disponible en esos foros que estén disponibles como recurso tecnológico dentro del aula, estos espacios de videoconferencia que también de alguna manera tienen que estar presentes en el aula, que exista objetivos, guías, planes de trabajo y criterios de evaluación claramente definidos. Vimos, por ejemplo, en una de las aulas que está expresado con una imagen una rúbrica de evaluación. Esto sería como una buena práctica. Puede ser rúbrica, puede ser simplemente expresar los criterios de acreditación o de valoración, pero que estén disponibles, accesibles para este alumno. Y esto también tiene que ver con una democratización del conocimiento y tiene que ver con algo particular que brinden las tecnologías, que a lo mejor en la presencialidad no lo tenemos tan visible, tan disponible para todos. Porque la presencialidad, por ejemplo, en la educación superior, uno presenta al principio del cursado todas estas cuestiones, cuáles son los parciales, los criterios de acreditación y demás, y después pueda estar en un documento que el alumno puede o no recurrir a ese documento. Aquí está visible con una imagen y poder consultarlo tantas veces como quiera. Con esto volvemos a pensar que esa aula, como mencionó antes
Ana, no es simplemente ese lugar donde se aloja, no es el repositorio de recursos, sino que tiene todos estos pasos, este proceso. Una planificación didáctica, la creación y desarrollo del aula virtual, que ahí estará esta pareja entre el tecnólogo y el docente, si es que el docente no tiene el conocimiento sobre la tecnología, o podrá tener un técnico que a su vez lo asesore, aunque él pueda resolver ciertas cuestiones tecnológicas, va a requerir de alguien que esté sosteniendo y al que pueda consultar ante cualquier duda con respecto a esos recursos que va creando en esa aula y las posibilidades que tienen esos recursos para lo que él quiere transmitir o digamos, lo que quiere plasmar en ese proceso. Elaboración o selección de materiales didácticos y tutoriales, y acá una aclaración también, que en las plataformas virtuales también tenemos que tener cuidado con estos materiales con derechos de autor y ser conscientes que tenemos que tener los permisos para publicar ciertas obras y si no tenemos esos permisos, bueno, tendremos que buscar o generar materiales nuevos o tendremos que brindar acceso a bibliotecas, que las personas tengan que loguearse, o repositorios institucionales, pero también tener en cuenta que en esa bibliografía que vamos a plasmar en el aula tenemos que tener cuidado tanto las imágenes como los materiales, cualquier tipo de material, con los derechos de autor. Porque eso nos puede traer problemas legales. En ese sentido, creo que esto como un paréntesis, que hay ciertas herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten generar algunas imágenes virtuales que pueden ser utilizadas porque no tienen derechos de autor. Bueno, también eso está en discusión. Hasta este momento, estos generadores no tendrían derecho de autor y podrían ser utilizados y si no, buscar recursos Creative Commons para poder alojar en las aulas. Bueno, y tutorización y seguimiento del alumnado, que eso ya estuvimos viendo a través de las actividades, de esa devolución que se hace al alumno. Hay plataformas que colaboran mucho con el docente en el sentido que van indicando qué le faltó, qué no le faltó, por dónde fue revisando los trabajos y a modo personal me acuerdo una situación en que me decían los alumnos, no estábamos en una modalidad totalmente virtual, sino que estábamos trabajando en ese sentido como la plataforma, como un soporte a la educación presencial y los estudiantes me decían, profesora, todavía no me ha corregido este trabajo porque a ellos les indicaba como faltante, es decir, había información tanto para el alumno como para el docente. Entonces esto, bueno, en ese caso era, el aula estaba como soporte de la educación presencial, pero cuando es solamente virtual requiere un mayor esfuerzo por parte del docente para poder dar respuesta a todas estas demandas y generar los canales adecuados de comunicación. Bueno, algunas claves están, digamos, todavía en proceso de elaboración, pero aquí algunos avances con respecto a estas claves. Como ya hemos hablado antes, no transferir la propuesta educativa tal como lo hacemos en la presencialidad a una modalidad a distancia. Ese sería como un error grave que tenemos que tratar de evitar. Organizar los contenidos o módulos o unidades y que esta organización se vea reflejada en las diferentes clases. Si adoptamos como etiqueta, como denominación unidades, que esa denominación se conserve en toda la estructura del aula y en lo posible que se establezcan acuerdos entre el grupo de profesores para que todos denominen de la misma manera esas unidades o módulos. Por más que vuelvo a hacer hincapié en esto, que puede tener un profesor adoptar un modelo tecnopedagógico diferente al otro, pero sí con el consenso en cuanto a ciertas cuestiones, como por ejemplo esta. Vamos a trabajar todos con módulos, vamos a trabajar todos con unidades, ¿cómo les vamos a denominar? Eso habla de la identidad institucional. Bien. Bueno, ahí habrán visto, ya que
trae este tips de la identidad institucional, Ana, que si bien el aula que presentamos en capacitación y una de las aulas que mostrábamos ahí, que era de un curso de inclusión digital, se llama justamente ese curso, que presentaban los mosaicos, fíjense que la identidad está presente en cada uno de los mosaicos porque toma la misma gráfica, que está en la portada, que está en el logo, y al igual que en la plataforma de capacitación que hemos utilizado para este seminario taller, que van a ver que todo está identificado con un logo. Ese logo está generado con inteligencia artificial, tal vez no es lo más hermoso que hay, porque no está ahí la mirada del diseñador gráfico. Hago hincapié otra vez en esto que se habló la clase pasada, de la importancia del diseñador gráfico para ayudar a definir una imagen institucional, un diseño general de toda esa plataforma. Van a ver que todos los materiales que se han subido hasta el momento, 2 materiales, uno por cada encuentro, uno que tiene que ver con las claves para el llenado de formulario, generado por Ana, otro documento con la dimensión pedagógica, generado por Lorena, y bueno, en breve tendrán también alojado en este aula de capacitación estas claves para el diseño de aulas virtuales. Bueno, acá hay un compromiso importante que es este tiempo de respuesta que tiene que estar presente y esto excede el tiempo que uno puede pensar en una presencialidad y eso también hay que reconocerlo. Y esto me lleva a esto que mencionó Graciela en cuanto a las horas, generar las horas para los recursos humanos que van a trabajar en esta propuesta de educación a distancia, contemplar que hay ciertas horas que tienen que ver con esta devolución hacia los estudiantes, estar atento, hacer tutorías de ese avance, y eso implica un tiempo por fuera de la clase, que puede estar plasmada como una clase sincrónica virtual, como la que estamos llevando a cabo ahora, que es considerada presencial, o puede ser una clase grabada asincrónica en la que el alumno acceda cuando lo pueda, digamos, de acuerdo a sus tiempos. Retomando esto que acaba de decir Cintia, la verdad es que no recuerdo si lo dije o no, pero en el mismo formulario hay un espacio donde se nos solicita que hagamos determinación de qué se entiende por actividades sincrónicas y actividades asincrónicas. Y desde ese lugar, todo aquel encuentro como esto que estamos teniendo, aun cuando está mediado por la tecnología, no deja de ser un encuentro sincrónico, donde hay una condición que nos permite hacer interacción en simultáneo. Entonces, cuando ustedes tengan que llenar ese componente, y a la hora de hacer la determinación de los porcentajes de presencialidad, no presencialidad, tengan en cuenta que todos estos encuentros de orden sincrónicos son presenciales, aun cuando no estemos en el mismo tiempo y espacio. No, en el mismo tiempo sí, en el mismo espacio no. Perdón, pregunto, Ana, en base a lo que estás comentando, si bien nosotros llamamos a toda reunión virtual, ya sea que estemos comunicándonos a través de un live o a través de ahora de Zoom, ¿sí? Son tiempos presenciales. No así son, por ejemplo, el visualizar en tiempos distintos una grabación. Claro, Estoy correcta, ¿verdad? Sí. Cuando Bien. yo, supónganse que grabé material complementario para desarrollar un tema. Entonces yo a los estudiantes les brindé el material, solicité en la clase que hicieran una exploración de ese material y subí un video donde yo hago la explicación en complemento de esto. Como es un video y como no hay opción a que haya proceso de interacción en esa actividad, es una actividad asincrónica y por ende es no presencial. La presencialidad se asume como un espacio en el que existe la posibilidad de que haya una interacción directa en el mismo tiempo. Así que
Nadia, es correcto lo que vos me decís. Gracias. Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí aparece lo que habíamos estado un poquito hablando de específicos, por ejemplo, ofrecer una hoja o guía de ruta, ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. Esto implica, bueno, también en la presencialidad uno lo tiene, esto de planificar cómo se van a generar, se van a desarrollar cada una de las clases o los encuentros, pero tiene que ser cuidadosamente planificado y comunicado. Prever mecanismos para el acceso y almacenamiento de las grabaciones, y acá retomo esto que había mencionado antes de pensar, aquí hay que pensar en el almacenamiento, hay que pensar en los servidores dedicados para esto, para definir también qué recurso tecnológico puedo llegar a utilizar y cómo lo voy a manejar. Si lo voy a embeber en la misma aula virtual o voy a estar alojando enlaces que me lleven a otro almacenamiento en la nube. Proveer recursos tecnológicos que posibiliten una retroalimentación de evolución por parte del equipo docente. ¿Cómo hacer esto? Si yo lo voy a comunicar a través de la actividad, cuando evalúe y coloque una devolución y posiblemente una nota, dependiendo cómo define el esquema de evaluación. Si lo voy a transmitir a través de los foros, ¿cuál va a ser el mecanismo para brindar todas estas retroalimentaciones? Proporcionar recursos tecnológicos que permitan la interacción, el intercambio, el trabajo colaborativo entre los estudiantes, por ejemplo, foros, wikis, pizarras, entre todos. Retomo acá esta idea de que las plataformas, los recursos tecnológicos soportan la colaboración y permiten este trabajo colaborativo. Digo, soportan la colaboración y hago esta distinción porque una cuestión es brindar un recurso que admita la posibilidad de trabajo con el otro, y otra cuestión diferente es la dinámica que plantea el docente para que esto se dé como un trabajo realmente colaborativo. Pero sin lugar a duda facilita este intercambio y este trabajo con el otro en ambientes digitales. Organizar cada clase indicando como mínimo materiales y actividades, es decir, bueno, ¿qué tengo que pensar como mínimo que voy a estar alojando en esta aula? Si bien va a estar en este espacio, como decía Nadia, bueno, este aula me parece un poco más clara que esta otra, porque tiene junto con la clase, tiene los materiales y las actividades. Esta aula puede llegar a que se pierda el estudiante porque está disgregado en lo que son los materiales de la actividad. Bueno, mínimo pensar que si nosotros estamos estructurando un espacio curricular a nivel superior, que supone unas 15 semanas, no nos podemos encontrar en el aula con un solo material, una sola actividad, un solo video. Si pensamos simplemente en esta capacitación y la cantidad de recursos que están disponibles, por cada encuentro se ha generado un video, la presentación que ha acompañado ese video y el material teórico que se está trabajando en ese encuentro. Y actividades que van de la mano con lo que se está abordando. Entonces, mínimo pensar que por cada encuentro, que puede ser un encuentro semanal o varios, dependiendo de la carga horaria que tenga ese espacio curricular dentro del diseño, es cómo tenemos que pensar esa distribución en esa aula. Brindar materiales accesibles, se debe corroborar el enlace, este debe ser accesible sin necesidad de autenticación. Acá hay otro tema. Voy a reforzar porque me preocupa, son cosas que con el ejercicio de ir evaluando he ido develando en este proceso de aprender. Esto que dice Cintia en relación a cómo organizo yo mi espacio áulico, la realidad es que a diferencia de la presencialidad, esto es público, esto expone al docente, expone a la institución.
es como un espacio que nos pone en espejo con otros y que nos permite, y que digamos, aun cuando es el destinatario es el estudiante, a diferencia de la presencialidad, la habilitación para que podamos trabajar depende siempre de un proceso de evaluación. No nos ocurre eso en la presencialidad. En la presencialidad elevamos una propuesta y después queda en manos de un rol supervisivo el ir a hacer ciertas constataciones sobre lo que sucede áulicamente, pero ni siquiera a este punto que ocurre en la no presencialidad. Entonces, yo no cuestiono el proceso, no digo ni que esto esté malo ni que lo otro esté bueno. Es la realidad que hoy sobre la que nos desenvolvemos, digamos. Son las opciones que tenemos y la idea de hacerlo visible a esto, un poco que mi reflexión pasa por esas pujas que hay a niveles institucionales con nuestros representantes legales, en esto quizás de no poder anticipar cosas que desconocemos. Hoy Lorena recién decía de esta necesidad de ir pensándonos en esto de armar estos 4 espacios áulicos, y que van a estar vacíos de interacción, vacíos de procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque es un proyecto. Ahora, en la próxima convocatoria, cuando tengamos que renovar el dictamen y renovar la validez de esos títulos o certificaciones, ya no van a poder ser esas 4 aulas, van a tener que ser otras 4 diferentes de estas, y ahí tiene que haber evidencia sobre esos procesos de interacción que se han sucedido en estas aulas. Entonces digo, al ser espacios públicos y visibles, nosotros tenemos que a nuestros docentes cuidarlos en el sentido de darles los soportes para que ellos puedan, en complemento, resolver aquellas dificultades, porque a lo mejor son excepcionales en lo disciplinar y no tienen por qué tener dominio de todo esto, y darles tranquilidad. Y esa tranquilidad a nuestros docentes es la que después va a tener reflejo en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero quería traer esta reflexión a pie porque me parece que por allí no se logra dimensionar del todo. Y lamentablemente cuando hablamos de procesos de educación a distancia, deja de ser un espacio privado entre el docente y el estudiante para hacer algo que queda registrado y de lo que no nos podemos desprender. Entonces la institución tiene que disponer de procesos de sostén, de esos, valga la redundancia, procesos de enseñanza-aprendizaje y establecer los procesos de vigilancia para garantizar los alcances de las finalidades formativas. Que a veces uno coloca recursos en el aula que no son accesibles. Supónganse cuando generan un video y este video lo alojan en un almacenamiento como un Drive y colocan el enlace en el aula y resulta que no han definido adecuadamente los permisos para el acceso a ese video. Esto genera una imposibilidad en el estudiante porque tiene que esperar a que el dueño del recurso le conceda los permisos para su acceso. Entonces eso genera un obstáculo y una demora en ese alumno que a lo mejor se conectó en un horario diferente al que el profesor estaba disponible para atender a sus dudas. Entonces tener cuidado en esto, que los enlaces que se coloquen estén disponibles en el aula, porque la única autenticación que debería tener el estudiante es cuando ingresa al aula virtual. Y una vez que ingresa, tiene que poder acceder a todos los recursos que éste proporcione.
están disponibles en ese lugar. Y también está este doble juego que me pareció muy oportuno, lo que dijo Ana, en relación que habíamos dicho que era un espacio privado de encuentro entre el alumno y el docente, pero también hay otra realidad que es la administración de este conjunto de aulas virtuales, lo que a nivel de gestión requiere por ahí un acceso a todas las aulas y que puede traer esto a la luz, digamos, pone en evidencia el recorrido que hacen esos docentes con esas aulas, lo que van proponiendo y lo que no van haciendo en esas aulas. También queda como a la luz. Distinto es lo que uno puede pensar en la presencialidad, que ingresa el docente y el alumno a un espacio físico, y bueno, lo que pasa en el aula queda en el aula. Aquí queda registrado tanto lo que se hace como lo que no se hace. Y a nivel de administración y de gestión de la institución debe poder acceder a estas aulas, no solo para la acreditación de estos espacios de formación ante un organismo como el que ustedes tienen, que aspiran, digamos, a que sean aprobadas las propuestas en la modalidad abajo de educación a distancia, sino también que a nivel de gestión el directivo debe poder acceder a estas aulas y poder recorrer. Sí, mira, es muy bueno algunas cosas muy puntuales que van diciendo. Nosotros desde el año pasado estamos trabajando en esos términos, es decir, el tener acceso, todos tenemos el mismo correo, por ejemplo, institucional, básicamente algunos administrativos y yo ingresamos permanentemente a las aulas y llevamos un contralor. Obviamente que no estamos en el nivel que ustedes están pidiendo, pero sí hacemos muchas de estas cosas. Es decir, es como algo que ya se ha instituido, por decirlo de alguna manera. Eso está bueno, Graciela, porque son ejercicios previos que de alguna manera van... yo siempre lo comparo con esto. En la presencialidad, cuando me ha tocado en alguna oportunidad hacer observaciones de clase o se propone la observación, siempre está este temor. ¿Por qué me venís a ver como docente, no? ¿Por qué me venís a ver? ¿Por qué me venís a observar? ¿Qué es lo que tengo? Y en realidad no tiene nada de malo, nunca debiera tenerlo, porque son procesos que permiten enriquecer las prácticas pedagógicas, poder hacer esos procesos de revisión. Acá en este caso, porque lamentablemente el proceso que nos permite poder seguir jugando en este juego es someternos a instancias de evaluación. Entonces no nos queda otra. A mí me parece realmente sano y lo celebro, que aun cuando ustedes no tengan instancias de evaluación externa, tengan procesos internos que permiten poder hacer esas vigilancias, porque es el único mecanismo que tenemos para identificar a dónde hay que ajustar y generar los espacios y los recursos para poder brindar estrategias de intervención en función de lo que se vaya requiriendo. Lo otro que también recién lo iba a decir y me olvidé, quizás me fui, es que cuando vayan a pensar en los diseños áulicos, siempre tienen que tener en cuenta, si ustedes van a hacer una propuesta de un recorrido formativo de una tecnicatura superior, las carreras de TP tienen una lógica constructiva que debe respetarse en relación al desarrollo de capacidades. Y hay cosas que no se pueden escindir y hay cosas que no las podemos emular, como son las prácticas profesionalizantes. Entonces, en relación a las prácticas profesionalizantes, incluso en el mismo formulario hay un apartado específico en el que yo debo establecer descripciones respecto de cuáles son las actividades propuestas y en qué ámbitos. Y en este caso, cuando ustedes piensen en la determinación de los porcentajes de presencialidad y no presencialidad,
piensen en estas prácticas profesionalizantes como espacios en los que debe primar la presencialidad, pero no la presencialidad mediada por la tecnología porque planteo clases sincrónicas. No, me refiero al desarrollo de actividades en terreno, en donde el estudiante pueda hacer transferencia de saberes aprendidos en todos los espacios curriculares, en una actividad que se acerque lo más posible a aquello que va a ser su desempeño profesional futuro. Eso es como muy importante. Pensemos en que, en que el eje vertebrador de la formación técnica es esa educación para un desempeño profesional de orden técnico, y la condición de ser técnico está dada por el desarrollo de capacidades profesionales. Entonces, lo digo porque lo he visto en algunas carreras y son discusiones que se plantean en el seno del Consejo respecto de cómo hacer o qué hacer con esas carreras, y la postura que se ha venido adoptando es la de no aprobar carreras en donde las prácticas profesionales están desgajadas de la unidad de sentido que tiene el quehacer profesional. Bien. ¿Continuamos? Aquí teníamos una actividad que tenía que ver con una lista. Esta lista está construida, la voy a mostrar, pero la vamos a dejar para que en realidad la puedan trabajar después, con tiempo. Sí, porque yo ya nomás tengo 2 reuniones con docentes, así que acá en la institución lo hacemos, no hay problema. Bien, ahí yo lo voy a mostrar. En algunos aspectos, por supuesto que esta lista la van a tener disponible en el aula para poder trabajarla bien, pero tiene que ver con estos aspectos que hemos ido marcando en cuanto a cuestiones mínimas que debería tener esta aula virtual, ¿sí? Bien. Presentación del programa y de las guías de estudio para el trabajo autónomo. Presenta un espacio de novedades. Es decir, ¿dónde vamos a ir comunicando todas estas cuestiones emergentes que surgen? Cambio de fecha, cambio de, qué sé yo, en la evaluación, si va a haber un encuentro, en qué momento va a ser. Incorpora recursos hipertextuales y multimedia. Presenta un diseño amigable y de fácil navegación. Ofrece mecanismos de ayuda y posibilidad de retroalimentación. Incluye elementos que le permitan al estudiante gestionar su tiempo. Fíjense que en ese sentido, que no le hemos hablado hasta este momento, esto de proporcionar un calendario y poder visualizar las fechas de entrega de estos trabajos, también ayuda a esta autogestión y a esta organización en el tiempo que debe tener el estudiante. Entonces, no solo comunicar la fecha de entrega de los trabajos, sino que haya como una especie de calendario que avise, que notifique a ese estudiante que está por finalizar esa fecha o va a llegar esa fecha de entrega de ese trabajo. La información es transmitida de la misma forma y por vías de comunicación institucionalizadas. Bueno, esto tiene que ver con una coherencia. Y en esto también hacer hincapié en que se defina en forma institucional cuáles son los medios o los mecanismos de comunicación, más allá de pensar en el mecanismo de comunicación entre el docente y el estudiante, cuál va a ser la comunicación que se dé entre todo el trayecto. Porque si no está esta cuestión, con este profesor nos comunicamos vía WhatsApp, con este profesor nos comunicamos vía correo, con este profesor nos comunicamos a través de la plataforma. Entonces, definir a nivel institucional el medio de comunicación por el cual se van a dar estos intercambios con los estudiantes. Y allí hago también otra salvedad. Esos mecanismos pueden ser complementarios, pero siempre debe haber un resguardo de orden institucional. Me refiero,
a que está bueno que nos encontremos y que hagamos consultas rápidas a través de WhatsApp, pero el WhatsApp no es institucional, es un mecanismo que no nos permite como institución poder dejar un registro por si llegara a surgir alguna situación, etcétera, etcétera. Inclusive en los procesos de evaluación que realiza el Consejo Federal, la realidad es que cuando se enuncia como mecanismo esto del WhatsApp, no deja de ser un proceso informal. Se comprende la necesidad de incorporarlo por la inmediatez que representa, pero debieran haber otros espacios que permitan que lo que realmente sea de peso, de orden institucional, se resuelva allí. Y lo otro, quizás más informal, en otro espacio de trabajo como este medio de comunicación. Bueno. Rápidamente, porque estos van a tener información y a lo mejor ya conocen algunos de estos modelos, así que simplemente mencionar estos modelos como estos marcos que combinan, como venimos hablando, tanto lo tecnológico como lo pedagógico, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos tenemos el modelo TEPAC, que a lo mejor es como más conocido porque tiene más tiempo, desde 2006. En ese se basan la mayoría de los modelos tecnopedagógicos, que justamente genera esta intersección entre el contenido disciplinar, el pedagógico y el tecnológico. Y el modelo SARP, que es propone esta escala de evaluación, que es como una mejora en algún sentido de lo que propone el modelo TEPAC, aunque el modelo TEPAC sigue siendo como muy esclarecedor, que aquí no solo incluye estas 3 dimensiones, sino ese contexto donde se dan estas 3 dimensiones, y esto tiene que ver un poco con lo que planteaba Ana, de reconocer ese grupo de estudiantes, ver cómo los conocemos también en este entorno, en la virtualidad, porque en la presencial uno el primer día de clase hace una presentación y bueno, ya va conociendo sus rostros, sus voces, algunos aspectos de ellos. Acá en la presencialidad, en la virtualidad hay que generar estos espacios de encuentro y conocimiento, pero uno puede ya ir pensando cómo va a diseñar estos materiales teniendo en cuenta estos 3 grandes dimensiones. Y el modelo SAP, que va de acuerdo, tiene que ver con este conocimiento de lo tecnológico por parte del docente y cómo va haciendo esta transformación de pasar a replicar lo que viene haciendo, sustituyéndolo, como dice acá la palabra, por otro recurso, pero que la funcionalidad didáctica sea la misma, a ir mejorando y perfeccionando, descubriendo de alguna manera las potencialidades didácticas del recurso para generar actividades que son potenciadas en entornos virtuales con respecto a lo que uno puede encontrar en la presencialidad, que sería el nivel más alto de redefinición, donde acá da un ejemplo, dice, durante la fase de redefinición, el objetivo final, la tecnología en el aula, permite la creación de nuevas formas y proyectos que se consideran absolutamente inconcebibles dentro de una lección tradicional. Una de estas cuestiones tiene que ver con lo que les mencionaba antes, de este aprendizaje colaborativo. Se ve fortalecido en estos espacios virtuales. También si pensamos en actividades, volviendo a esto, en actividades de investigación, también se ve fortalecido porque en este espacio uno puede acceder a repositorios institucionales, buscadores temáticos y demás, y construir un trabajo con el aporte de todos y con la búsqueda de ciertos sitios especializados. Después acá hay otros modelos que también incorporan la tecnología y que tienen determinadas fases, como esta planificación de la integración de la tecnología, y el modelo 5E, que tiene que ver con involucrar, explorar, elaborar y evaluar, que yo les voy a pasar después información para que ustedes conozcan y cada uno podrá adoptar. Lo que sí es importante, me parece, en esto, es definir bajo qué modelo pedagógico voy a concebir mi proceso.
como docente. Es decir, ¿en qué modelo me voy a situar? Y aquí no he puesto uno, que es el modelo de aprendizaje invertido, uno de los ejemplos de las aulas que que se les proporcionaron para que ustedes un poco criticaran en forma positiva, ¿no es cierto? Estaba plasmado este modelo de aprendizaje inverso y lo plasmaba con estas solapas antes, durante y después, donde hay un proceso previo al encuentro, en este caso se daban encuentros sincrónicos virtuales, ese era el durante, y una vez que finalizaban esos encuentros virtuales se generaba el video y se alojaba en esa solapa durante. Y después donde estaba esta tarea final que tiene que ver con haber podido vivir este proceso de hacer la actividad propuesta previamente al encuentro, reforzar ese aprendizaje en el durante y generar un trabajo final con todo este recorrido. ¿Sí? Entonces, es práctica, sería como práctica, teoría, que no es teoría como tal, y práctica. En el sentido que no es expositivo, sino que esos espacios de encuentro se potencia el aprendizaje que hace en forma autogestionada el estudiante en el espacio previo al encuentro. Bueno, de eso les voy a compartir material después para que ustedes, el que quiera, ¿no es cierto?, va a estar alojado ahí en el aula de capacitación. Muchas gracias, Cintia. Bueno, no sé si nos quedó algo pendiente, si tienen alguna duda. Quedó por ahí, queda pendiente por ahí compartirles el cronograma, que en breve se los vamos a compartir, para que ustedes organicen su trabajo en lo que queda, en este tiempo que queda hasta la fecha de presentación definitiva. Cintia, mira, nosotros... Buenas tardes. Buenas tardes. Acá Teresita, que es la representante legal, va a plantear algunas inquietudes que también lo tenemos nosotros, porque si bien yo en ese cuadro no puse a todas las personas, pero sí algunas que pueden estar involucradas, bueno, tenemos a partir del cuadro, nos desarmaron nuestro cuadro. Entonces, sí, es una construcción, o sea, y toda construcción se desarma o no quiero usar la palabra de construir porque no va por ahí, sino esto de que se desarme y volver a armar como para volver a dar de nuevo la vuelta, ¿no? Así es que acá va a explicar algunas cosas Teresita y bueno, y ahí quería decir otras yo. No, buenas tardes, chicas. Yo he estado escuchando y trabajando acá mientras tanto en secretaría, así que, pero he estado permanentemente escuchando todo lo que hablaban. Bueno, yo sencillamente lo que quería preguntarles era si, bueno, somos el único instituto que está en esta etapa, ¿no es cierto? Si existen algunos otros institutos que ya estén aprobados en esta parte de educación a distancia, esa es mi duda puntual. Bien, mira, te cuento. Hay un solo instituto. No te puedo decir su nombre porque es una sigla que no me la recuerdo, que presentó, creo que fue año 2021, una carrera, era la tecnicatura en administración, pero es una carrera que no existe, no está implementada en la presencialidad. Y obtuvo dictamen favorable para 2 cohortes. Esas cohortes vencieron porque era para la cohorte 2022-2023, nunca implementó la carrera, que esto también puede suceder en el caso, ¿por qué es que no implementa? Porque nosotros en nuestra provincia no tenemos diseños curriculares institucionales, tenemos diseños curriculares jurisdiccionales, y está determinado el circuito mediante el que se hacen las elevaciones de propuestas, tanto las nuevas como las actualizaciones, y en este caso debía la provincia emitir una norma jurisdiccional de aprobación de ese diseño, pero el formulario, en el formulario 1 lo que plasma es un extracto del diseño, y en este caso no había diseño. Había que construir el diseño y bueno, estuvimos conversando con
la gente del instituto que quedó en el hacer la elevación del proyecto, y eso no ocurrió. Por ende, la respuesta es que a la fecha no hay ninguna oferta formativa a distancia que se desprenda de institutos superiores. Hay en las universidades que tienen otras vías que son diferentes de estas que dependen del Consejo Federal. Y lo que sí también te voy a comentar es que el año pasado, o el anterior, Lore, no me acuerdo, vos me apoyan, Lore, porque ella participó, es que dos institutos de gestión privada elevaron expediente porque tenían la intención de presentarse en convocatoria, pero la realidad es que los proyectos no estaban en condiciones de ser elevados, y esto hace que no haya sido una realidad. Por eso es que este año nosotros, a modo para que nos pudiésemos organizar internamente, porque la realidad es que así como esa misma realidad que tienen ustedes dentro del instituto, que son muy poquitos para poder llevar a cabo todas las tareas en relación a la gestión, al planeamiento de su oferta formativa, es un poco lo que nos ocurre a nivel ministerial. Si bien yo estoy a cargo de la dirección técnico-pedagógica, tengo en convivencia la función como referente regional de educación a distancia, y de ahí se desprende mi rol como evaluadora en el consejo, y como referente regional, que va como muy imbrincado con mi rol y mi función como directora técnica, o sea, no lo puedo desprender. Entonces, desde ese lugar, este año pensamos en esta nueva estructura que nos permitiese poder anticiparnos, y por eso es que planteamos una convocatoria en la que ustedes tuviesen tiempo de hacer un breve análisis para ver si institucionalmente tengo las condiciones dadas para empezar a pensarme en una institución que va a abrir las puertas hacia esta nueva modalidad de educación, y por eso hicimos ese primer paso donde ustedes formalizaron a través de nota la intencionalidad, y definimos plazos que nos permitiesen, en función de nuestros recursos, que son escasísimos, poder hacer este proceso de acompañarlos en la construcción de este proyecto, de manera tal que estuviese en condiciones y que no tengamos la soga al cuello el año que viene y pegarnos trasnochadas y esas cosas que solemos hacer para poder llegar con los plazos y los tiempos. No sé si di respuesta a todas tus inquietudes. Sí, en realidad sí, eso es lo que quería saber, si había algún otro instituto que tenga justamente esta parte de educación a distancia ya aprobada, No. esta instancia. O sea, aprobado sí, pero nunca se implementó y ya se venció. Claro. Y ya se venció, o sea, que si esa institución quisiese implementarlo, tiene que volver a presentarse. Todo, claro, bueno. Se debe volver a presentar porque está vencido. Y los otros dos institutos, que en realidad en principio eran 4, y después uno de ellos, antes de la capacitación, dijo que no, que la realidad es que había pensado bien y que no se iba a presentar, y después quedaron ustedes como que han participado de todas las instancias de esta capacitación, el Instituto Vida Silvestre y el Instituto ISRI, pero ambos institutos no han participado del segundo y tercer encuentro, y eso nos hace entrar en duda respecto de por qué no han participado, si han tomado otra determinación y no la han comunicado. Desconocemos, ya en breve a través de la supervisora nos pondremos en contacto con ellos para saber qué es lo que ha sucedido institucionalmente. Perfecto. Bueno, muy claro el tema. Mira, Ana, entonces nosotros teníamos otra toma de decisiones para este final de reunión. A partir de la respuesta y bueno, de un poco que nos gusta competir, nos gusta hacer cosas diferentes y nuevas, ya me has conocido el otro día, así que sabes que sí. La idea sería que nosotros nos preparamos, o sea, que vamos a seguir todas las instancias, ¿sí? Vamos a ser corajudos, te soy sincera.
tenemos, no te escucho. Vamos a hacer el proceso, ¿sí? Vamos a entrar en el proceso hasta donde se nos diga que no, porque en definitiva yo tengo muchas ganas de hacerlo, Nadia que estuvo, bueno, y otros profesores que han estado escuchando de esto, aunque todavía no tenemos la reunión, yo te dije, vamos a esperar las 3 reuniones y recién nos vamos a sentar. Y el otro 50, o sea, de tener ganas y tener algo de recurso humano tenemos, pero también está el otro tema de que, bueno, logramos rescatar muchas cosas tecnológicas para la institución, como ha sido la página web, el servidor que tenía, ya nos informaron el nivel de capacidad que tiene el servidor, o sea que vamos a tener que buscar otro para poder avanzar, es decir, que no nos hemos quedado, ¿sí? Bueno, con Teresita, creo que vamos a continuar hasta donde ustedes nos digan, bueno, chicas, miren, sorry, o sea, hasta aquí no pueden, o sigan adelante el año que viene, pero sí lo queremos hacer. Me parece muy oportuna la reflexión, Graciela, y yo te voy a decir una cosa, la realidad es que como cualquier desafío nuevo, es como muy difícil tener todo como para empezar. Siempre uno va ajustando en el camino. Lo único que voy a decir al respecto es que no es hasta donde nosotros digamos basta. Esto lo vamos a construir en conjunto. Yo lo concibo de esa manera. No hay veredas enfrentadas. No hay ustedes y nosotros por un... No. Porque te voy a decir lo siguiente, muchas de las cosas lo pongo en términos de lo que nos pasó el otro día cuando nos reunimos, y me dijiste, pero es que Ana, vos me dijiste que yo tenía que tener tal por cual, y una mala comunicación e interpretación que hubiese sido muy sencilla de allanar, de haber mediado otro tipo de comunicación. Eso es verdad. ¿Me entendés? Entonces digo, por allí uno siempre asumo, y yo reflexiono, después de que estuve con vos, reflexioné y digo, pucha, por ahí uno da por sentado que determinados procesos que pretenden ser de orden claros, esclarecedores de comunicación, después terminan no siéndolo como tal, porque quien recepciona la información no tiene el mismo punto de partida que uno. Entonces, esta es la antesala para volver a recalcar. Somos poquitos y por eso es que nosotros queremos anticiparnos, para que este no sea un proceso de una carrera contra el tiempo. No disponemos de mucho tiempo. Ustedes saben que mi función en mi cargo termina dentro de muy poquito, y eso no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber un otro que no sabemos de quién se va a tratar, que va a asumir la misma responsabilidad que en términos de cargos que venía desarrollando yo. Y las chicas, si Dios quiere, me refiero a Cintia y a Lorena, van a ser quienes le van a poder dar continuidad a todas estas tareas para que no se rompan en el camino, que es la idea, porque si no siempre es volver a empezar y es como muy tedioso. Podemos tener criterios diferentes y todos los criterios siempre enriquecen, suman. La idea es no restar. Entonces, intentemos. Yo esta mañana les decía a las chicas, tuve dificultades para poder sentarme con tranquilidad a armar ese cronograma. Mi idea de cronograma tiene que ver con ponernos, con poner ciertos órdenes. A mí, soy muy estructurada para trabajar, y en mis estructuras no me ha favorecido el haber participado en procesos de acreditación de carreras, pero la realidad es que cuando uno trabaja con agenda, donde define metas, plazos y responsables, es la única manera de llegar. Entonces, un poco que el cronograma va a tener esa intencionalidad, la de no poner sogas al cuello a nadie, que ustedes puedan ir haciendo avances y que nos puedan ir dando esos avances para que nosotros con fluidez tengamos tiempo de hacer lecturas, y van a haber momentos en los que vamos a tener encuentros de 3 patas, me refiero
a la pata tecnológica, la pedagógica y lo formal, y otras en las que sea nada más que supónganse, tienen ciertas dudas y necesitan juntarse con Cintia, y bueno, será a través de Cintia, ¿se entiende? Pero la idea es que acá ustedes conciban esto como lo que pretende ser un espacio de trabajo conjunto que nos permita poder hacer una elevación frente a este consejo prolija y que nos permita brindar una formación a la altura de lo que nuestros estudiantes necesitan, o sea, no otra cosa. Mi límite siempre va a ser, no voy a estar yo para hacer la elevación el año que viene, lo hará quien corresponda, pero mi idea es intentar dejar lo más armado posible esto para que ustedes tengan tranquilidad el año que viene. Bueno, muy bien. Sí, Muchísimas gracias, mucho. Ana. Sí, porque este cambio de gobierno y de estructura genera siempre incertidumbre en todos, ¿no? Y bueno, uno le cuesta tanto el tema trabajo que lo menos que quiere es que se vuelva para atrás o que haya otra dirección, o bueno, que lo que ya se ha logrado conseguir hasta el momento se siga construyendo, ¿sí? Y ahí es como medio incierto. La única certeza que ustedes tienen es que al tener dependencia de educación privada, los mecanismos para la determinación de quién va a estar a la cabeza de la dirección de área siguen siendo los de antes, entonces son procesos, es gente de ahí de privada, o sea. O sea, son cuando ustedes votan. Claro. Eso de alguna manera permitiría anticipar algunas cosas, pero hay otras que no, que lamentablemente no se pueden anticipar. Lo bueno es que tenemos que preparar el terreno. Tienen de mi parte el compromiso de siempre de contribuir a que podamos trabajar en forma conjunta, compartida. Ustedes saben que, nada, yo me concibo como lo que soy, una técnica, no soy otra cosa. Hoy me tocó ocupar un rol de dirección de área, pero yo sigo siendo lo que soy, una técnica, una pedagoga que no concibo otra manera de trabajar que no sea en equipos de trabajo, y con humildad voy a hacer mis aportes, pero por eso es que pido que ustedes, en cuanto tengan ciertas dificultades, los canales de comunicación tienen que estar abiertos para que esto fluya. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí. Perfecto. Yo a través de Ivana les vamos a hacer llegar ese cronograma. Perfecto, sí. Muy bien. Si lo hago muy apretado, no me maten. Solo es a modo de esto, de ponernos metas que nos permitan ordenarnos, sabiendo que están en los procesos de flexibilidad internos que podemos atender, digamos, pero si no somos rigurosos con nosotros mismos en términos de ir, porque dependemos de otros. A mí me da mucha pena, y me va a dar mucha pena si no logramos cerrar los procesos, porque eso atentaría quizás con la continuidad, porque van a depender de otros criterios. Bien, bien, dale. Confiamos en eso, confiamos en ustedes. Ojalá, y nosotros en ustedes. En su Bueno, capacidad. muchas gracias. Gracias. Bueno, chicas, Muchas gracias por todo. muchas gracias por la participación, por estar ahí y por haber dado finalidad, o sea, haber llegado hasta el final, porque, bueno, la idea era poner esta base en común para tener parámetros comunes para ir trabajando desde una base. Digamos, hemos tratado de dar una base, no es el techo, ¿no? A partir de ahora arrancamos. Y entonces, bueno, a título personal, creo que Cintia también, estamos a disposición para acompañar. Muy bien, Muy amable. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, y gracias por terminar este trayecto. Gracias a ustedes. Seguimos en Gracias. contacto. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Gracias, sí. Gracias. Dale, gracias.